Buenas tardes, participantes del foro y público que nos acompaña a la mesa 3 en la línea de lo fantástico y lo social, bajo la perspectiva de lo filosófico, el realismo mágico y el surrealismo. Mi nombre es Heidi Olivia. Nos hemos reunido esta tarde con el propósito de dialogar y crear un intercambio de ideas entre la comunidad académica y estudiantil de la Licenciatura de Literatura y Lengua Hispanoamericana. Antes de dar comienzo, le recuerdo a los ponentes que disponen de 15 minutos para su presentación. Vamos a dar comienzo con la primera ponencia titulada La fatalidad en los dos ángeles de Sergio Galindo, a cargo de mi compañero Yael de Jesús Rivera Hernández. Adelante, Yael. Muchas gracias, Heidi. Bueno, ya comentaste un poco el título, voy a dar pie para leer la ponencia. Miguel Hernández decía en uno de sus poemas: como el toro he nacido por el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varo en la ingle con un fruto. Como podemos ver, su poesía está marcada por un tono sombrío y melancólico, dibujando la vida entre esa pequeña línea en tonos grisáceos en donde el color no parece sobresalir. Uno de los grandes seguidores de su propuesta narrativa fue Sergio Galindo, el autor veracruzano, quien además de su pequeño gusto por la poesía de Miguel Hernández, también parece mantener esas ideas pesimistas dentro de sus novelas. Podemos encontrar personajes llenos de finales felices o tragedias anunciadas. El destino fatídico los acompaña. Sergio Galindo nació en Jalapa, Veracruz, el 2 de septiembre de 1927, siendo sin duda uno de los autores más reconocidos en su ciudad natal, sobre todo en el género de la narrativa, en donde podemos encontrar tanto cuentos como novelas, siendo este último en el que más número de creaciones encontramos, entre las que se destacan títulos como Polvos de arroz, El bordo, Los dos ángeles y Otilia Raudo. Esta última es una de sus obras más aclamadas por la crítica, incluso se creó una adaptación fílmica de ella. Toda la narrativa de Galindo mantiene elementos muy marcados, ya que en su mayoría podemos encontrar ciertos tópicos o temas que se retoman de forma constante en su obra, aunque muchos, a pesar de tomar un tema muy similar, en otra novela le dan un enfoque distinto, como lo son el enclaustramiento o lugar encerrado, la fascinación centrada en la idea religiosa del objeto y el pecado, y la fatalidad, siendo este último el punto central de esta investigación. Para ello tomaremos referencia una de las novelas muy poco estudiadas, Los dos ángeles, ya que los personajes principales son un claro ejemplo de lo que es el destino fatídico. En cuanto al enfoque, para analizar este elemento, utilizaremos a dos grandes representantes del existencialismo humanista, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, quienes exponen dentro de su corriente filosófica una nueva idea de identidad humana, alejada del misticismo y mucho más carnal. El existencialismo es una corriente filosófica que surge a partir de la necesidad del ser humano de buscar su identidad debido a los cambios sociales que estaban ocurriendo, como lo es el fin de la Segunda Guerra Mundial, el desarraigo de los ideales religiosos y un sentimiento de vacío colectivo. En un artículo titulado El existencialismo es un humanismo, se menciona lo siguiente. Abro cita. El existencialismo tampoco pensara que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra que el oriente, porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa, pues, que el hombre, sin ninguna duda, apoya en su socorro. Esa condena a cada instante a inventar al hombre. Los dos ángeles es una novela en donde sobresale justo estos elementos constantes de búsqueda de identidad y permanencia. Tenemos dos personajes, tanto Don Ángel como Don Ángel Iñaki, dos hombres de edades distintas y nacionalidades diversas, pero que comparten una misma identidad. Ambos son seres incapaces de alcanzar la felicidad que tanto anhelan. Los ángeles son dos caras de la misma moneda, seres perdidos, exiliados de su propio mundo, que determinados por las circunstancias y los distintos acontecimientos que los acompañan, tienen el presentimiento constante de que la fatalidad está cerca. Hablando de las circunstancias, el existencialismo utiliza el determinismo social para explicar que los seres humanos están marcados por su propio medio, es decir, existen circunstancias que no se pueden cambiar, ya que al ser tan colectivas solo estamos inmersos en ello, como lo son el movimiento estudiantil,
del 68 y la Guerra Civil Española dentro de la novela. Tanto Ángel Iñaki como Don Ángel están marcados por estos movimientos, y esos momentos históricos contribuyen al sentimiento de pérdida y a la sensación de que la tragedia los acompaña. Sobre todo a Don Ángel, que al haber vivido el exilio, el movimiento estudiantil le parece un presagio constante de que algo malo podría pasar en aquel país. En la novela podemos notar cómo Don Ángel teme debido a la situación del movimiento estudiantil. Abro cita. Vienen tiempos aciagos y aquellos que se inició unos cuantos días atrás. El encuentro estudiantil entre alumnos de dos vocaciones y una preparatoria, con el desatiendo de la intervención policíaca, no es un suceso que se quede en el pasado, aislado e intrascendente. Se concadena a hechos cada vez más violentos, más alarmantes, y el Estado, en vez de poner remedio, responde con una brutalidad cínica y despiadada que propicia la adhesión de los cuerpos docentes y de las clases obreras al estudiantado, aunque estos últimos brevemente sin llegar a sentir como propio el movimiento. Cierro cita. En cuanto al otro Ángel, también notamos este suceso. Siempre está buscando un lugar al cual pertenecer. Se siente solo y exiliado. El sentimiento de no pertenecer, de ser un alma errante en constante búsqueda de algo. Este sentimiento se explica por Sartre. Abro cita. La esencia del hombre está en lo que éste efectivamente es y no más allá, y por esto él quiere ser solamente lo que puede ser. Pero esta sensación del hombre, su humanitas, es histórica y no es una estructura o núcleo ontológico de carácter supratemporal. Cierro cita. Como vemos, la esencia de los seres humanos está marcada justo por aquello que somos, es decir, nuestras decisiones y nuestro propio medio. Pero Ángel Iñaki parece no entender eso. Es aquel niño que cuestiona su identidad, que trata de encontrar esa razón de ser, que es la felicidad para él, pero ese sentimiento de plenitud nunca parece llegar. Es un exiliado del mundo porque se siente incompleto. Como vemos, Galindo busca jugar con estos elementos de la fatalidad a partir del destino de sus personajes. Ambos quieren encontrar la felicidad, pero la situación misma no lo permite. Sin duda, el trabajo psicológico de ambos personajes es maravilloso. Logras entender sus razones para sentirse solo y ese sentimiento de querer encontrar el lugar al donde pertenecer. El destino trágico que llega es simple, la muerte misma. Ambos personajes al final comienzan a sentir que la vida ya no tiene una razón, y Camus explica este proceso a partir del absurdismo, mencionando cómo es absurdo o imposible buscar como seres humanos una razón de ser, porque eso mismo haría que dependiéramos de algo más como lo es un Dios, y el existencialismo reprueba este acontecimiento. Josué David en su artículo menciona lo siguiente. Abro cita. El absurdo nace como una confrontación dramática ante el rostro del mundo, rudo, cerrado, extraño, rostro donde el silencio no expresa el acuerdo entre los hombres, sino niega un porqué de las negaciones del sujeto. Cierro cita. Para Camus, la idea de absurdo surge como ese choque de descontento con la realidad, es decir, darse cuenta que no somos capaces de cambiar nada, ni de huir de la muerte, pero también ese absurdo recae en qué hacemos con ello. Si aún, a pesar de saber que no podemos evitar, seguimos luchando por ese cambio. Caemos en una especie de normalidad ante la vida. Es absurdo creer que al luchar por sus ideales de libertad, Iñaki será feliz, porque él mismo entiende que eso no se logrará, que siempre habrá alguien que rompa con ello o que tuerza a su conveniencia los ideales de libertad. Sabe que la única libertad es la muerte. Iñaki decide suicidarse, pero el suicidio para Camus no parece ser la solución. Alicia menciona lo siguiente. Abro cita. El suicidio termina con la pregunta por el sentido y la mudez del mundo. Niega la posibilidad de rebelión y acepta el límite tácito del mundo. El suicidio se vuelve más ese sentimiento de huida, una respuesta a al claro desencanto, pero esto no acaba con el problema del mundo. En el caso de Don Ángel, este absurdismo llega lentamente con el fin de su vida, volviéndose totalmente melancólico, solitario y sin esperanzas. Al salir del hospital se da cuenta de que no hay razón, sino de que la vida solo es la vida, solo un camino en el cual vinimos a deambular. Pero la vejez se convierte en ese momento de verdadero entendimiento de ello. Abro cita. Ah, don Federico, es como otro exilio. Ya ni pensar me gusta porque no me conduce a nada bueno y me convierte en una plañidera despreciable. La palabra se me vuelve banales y no hay argumentos para expresar lo que quiero decir. Supongo que tengo confusas ideas.
que se me está encalleciendo o reblandeciendo el cerebro. Cierro cita. Su exilio se vuelve como la marca de Caín, aquella marca incapaz de borrarse, la cual es la misma vejez, que los lleva a caer siempre en la desgracia y el desencanto de la vida misma. Para finalizar, hay que decir que Sergio Galindo, a través de sus personajes, muestra ese sentimiento humano, que es la búsqueda de identidad, y juega con la constante pregunta, ¿habrá una razón de ser o un destino al cual llegar? Culminando a la par de los personajes con la respuesta de que no. Sin duda, entendemos de que solo somos seres humanos y que la vida se vuelve un laberinto mismo del cual no podemos salir. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Yael. A continuación, Karen Yadira Guerrero González expondrá Surrealismo en algunos articuentos de Juan José Millas. ¿Tienes el micrófono, Yadira? Muchas gracias, Heidi. Bien, ya se comentó el título. Comienzo con la ponencia. Se publica en el año 2011 un volumen de articuentos completos. Es así como Millas presenta al público un género que plantea varias incógnitas. Y a pesar de que se han realizado pocas investigaciones respecto al tema, ya se han llegado a ciertas conclusiones que resultan interesantes. En palabras del propio Juan José Millas, son definidos como, cito, crónicas del surrealismo cotidiano dosificadas en perlas. Sin embargo, y para facilitar la comprensión, también se han interpretado como un subgénero periodístico resultado de la hibridación entre el microrrelato y la columna de opinión. Cierro cita. Esto mismo gracias a las características puntuales que va tomando de uno y otro género, haciendo una especie de collage, donde ambas partes se fusionan para crear un peculiar texto. A pesar de que no se tiene un estudio de las características exactas de los articuentos, se han realizado algunas investigaciones, como la de Vicen, donde se retoman los aspectos que tienen en común, como la realidad y ficción, cito, que conviven en la prosa periodística de Juan José Millas. Cierro cita. Además de las características que los alejan de otros géneros ya existentes. Algunos de los aspectos que los conforman, cómo están distribuidos y agrupados a partir del primer tomo publicado. El tomo Articuentos Completos, publicado 10 años más tarde, contiene unas 580 piezas, y se divide en 5 ejes temáticos que son cuerpo, mente, lenguaje, sociedad y cajón desastre. Por otro lado, interrogantes como ¿para qué sirve un articuento? Nos dan el punto de partida para comenzar a identificar los rasgos que lo caracterizan. A modo de respuesta, podemos decir, según Ana Mancera, que sirven, cito, para revivar el lenguaje, para ensayar nuevas fórmulas entre la realidad y la ficción, para escapar del letargo, para renovar el ojo crítico, la mente abierta y la risa aparentemente fácil, para buscar la verdad y encontrarla, pero sobre todo para hacerse adicto a este mundo paralelo que solo el maestro Millas es capaz de vislumbrar. Cierro cita. Al no identificarse como cuentos, es necesario destacar aquello que los aleja de este género. Si bien existen las excepciones en algunos cuentos donde el autor se adentra a la historia sin más, no lo hace tan abruptamente. Cito, frente a la estructura vital del cuento, que suele contar con una introducción, un desarrollo y un desenlace, el articuento se adentra en la historia directamente sin ningún tipo de preámbulo. Cierro cita. Un ejemplo de ello es el articuento titulado Empezar, en el cual no se proporciona al lector la información acerca del personaje, algún indicio de su aspecto físico o la edad del mismo. Parece que lo menos importante es cómo se ve, sino que lo relevante es el cómo piensa y cómo visualiza lo que lo rodea. En el caso del articuento Empezar y otros tantos, si no es que la mayoría, la forma de iniciar los textos son directo al problema o situación de modo contundente. Por tanto, está dejando de lado lo que para el cuento resulta importante, el tiempo, espacio, personajes, entre otros aspectos. No quiere decir que no se encuentren estos elementos. Sin embargo, para el articuento puede ser una variable infinita que ni siquiera se menciona de forma directa. Algunas de las veces, el contexto no suele darse con ese preámbulo de información. Por ello, la pragmática es una pieza fundamental para captar el hilo narrativo del articuento. Es importante mencionar que los articuentos, además de ir directamente al asunto, suelen ser breves. La extensión varía entre las 300 palabras y, cito, ocupan siempre 32 líneas de la contraportada de El País, el diario español. Cierro cita. Con ello vemos que otra de las características que los ligan a los géneros periodísticos es el hecho de que poseen formato de columna de opinión. Con la intención de dar una crítica que vaya guiando a los lectores entre los múltiples universos que ignoramos y nos rodean, estos articuentos son efímeras muestras de la vida, fragmentos que poco a poco el autor va soltando al aire y, cito, al igual que el microrrelato, muchos articuentos suelen terminar con un final sorprendente, a menudo ambiguo y enigmático. Cierro cita.
Al contar con pocas palabras y un mensaje que las agrupe a todas, es importante que cada milésima de espacio cuente. Por ello, cito, el autor se sirve incluso de los objetos más cotidianos para configurar un relato de carácter fantástico. Cierro cita. En tal sentido, puede un bicho ser el protagonista de un articuento, incluso la minúscula pierna del cadáver de un insecto lo puede ser. Al parecer, a Millas le quedó muy claro el dicho de hacer todo lo que se puede con lo que se tiene. En este aspecto, se percibe también en el cuento, dentro del cual hallamos la fantasía. Empero, el autor brinda estas puntuales descripciones con un elemento más que fantástico. El articuento contiene un toque humanamente surrealista. Según Breton en su manifiesto de 1924, cito, el surrealismo es un puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, verbalmente o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento, ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral. Cierro cita. En otras palabras, el surrealismo permite que el autor escriba o plasme en su obra de forma creativa a partir de lo que contiene en su interior como individuo. Va más allá de la realidad, pero suele utilizarla como base para dar pauta al inconsciente, dejando de lado lo que es moralmente correcto o lo que está bien visto. El articuento titulado El mundo es portentoso, de Juan José Millas, el personaje narra lo que podría ser un día cotidiano en la oficina de un periodista, con la problemática de un ligero cambio de tema, y cómo éste lo conduce a una reflexión interna. Lo hace divagar en su inconsciente para hallar una respuesta o una opinión. Poco después termina con una experiencia que cambia la perspectiva de la situación, dando al lector migajas que pronto se constituyen en una idea que proviene de la mente. El ser humano es complejo y el inconsciente es un misterio que nos da mucho de qué hablar. Este aspecto es abordado con ironía y un toque de sarcasmo en los articuentos que contienen una visión panorámica y minuciosa. Lo primero, en el sentido de que absolutamente todo lo que se encuentra en la mente del personaje es visible. Y lo segundo, porque el más pequeño y oculto pensamiento sale a la luz en palabras que describen lo que para muchos nos resulta indescriptible. El sueño se utiliza como un elemento que permite al personaje describir aspectos personales, como aquello que lo mortifica o angustia, en el sentido más complejo. Debido a que ese aspecto refleja mucho el inconsciente del individuo, el articuento personifica aquello que no es humano y a partir de eso plantea una opción para entender el inconsciente, dejando una crítica en el texto. Un ejemplo es el articuento titulado Verano 6, donde el personaje queda dormido y sueña que se encuentra en una especie de apocalipsis, donde solo sobreviven él y su pierna, pero no él como persona física, sino como un ente. Cito, nuestro cuerpo es como una máquina, una maqueta del universo. Cierro cita. Si nuestro cuerpo es una maqueta, la pierna es solo una parte de él, pero ¿qué parte es? ¿Qué podría representar? En este mismo articuento, Millas plantea la perspectiva, para nada realista, de una pierna que se siente libre al no tener que ser dirigida por alguien más. El dueño de esta pierna se cuestiona el por qué y le pide que lo deje entrar en ella nuevamente. Al ocurrir esto, la pierna cae en cuenta que no necesita dentro tener a una persona, y él le pide que la deje ser libre, nuevamente. Al despertar de esta siesta, el personaje se va acoplando nuevamente a su cuerpo, vuelven las incomodidades y los dolores. Él, al fin, comprende por qué la pierna quería ser libre. ¿Somos acaso una mezcla de cuerpo y alma que al ser separadas se hallarían deplorando la ausencia una de la otra? Esta y muchas más interrogantes surgen en la lectura de cada articuento. Millas conduce al lector en una introspección que permite que cada parte de nuestro espacio tenga una razón. El articuento permite que cobre sentido aquello que a simple vista resulta insignificante, tomando en cuenta el surrealismo para mostrar cómo funciona realmente el pensamiento, dejando de lado lo que es moralmente correcto, eliminando cada línea que pueda existir entre la realidad y la fantasía. Justo ahí se encuentran los articuentos, como una respuesta que no se está buscando, pero es importante saberla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yadira. La siguiente participación corresponde a Alexandra Galindo Barragán. Ella expondrá la dualidad de lo onírico y lo real en la cena de Alfonso Reyes. Adelante, Alexa. Bien, muchas gracias Heidi por tu presentación. Yo les voy a hablar sobre la dualidad de lo onírico y lo real en la cena de Alfonso Reyes. La cena es un relato fantástico escrito por Alfonso Reyes en el año de 1912, el cual está incluido en el libro El plano oblicuo, publicado en 1920. Es un texto característico y reconocido en Latinoamérica de la literatura fantástica,
Alfonso Reyes, quien se destacó como poeta, ensayista, narrador, traductor, humanista, diplomático y pensador, se trata de un personaje de suma importancia dentro de la vida literaria hispanoamericana. Alfonso Reyes perteneció a los Ateneos de la Juventud, una asociación civil de jóvenes mexicanos de inquietudes literarias y estéticas cosmopolitas, también conocida como Generación del Ateneo o del Centenario. La narrativa fantástica posee elementos imaginarios y sobrenaturales en su argumento. Se trata de un género que viola las reglas de la realidad, con animales que hablan, monstruos, personas inmortales y seres que viajan en el tiempo. Es un género narrativo basado esencialmente en los rasgos fantásticos, aquello que imaginamos ya sea posible como irrealizable. Suele ir agrupado con otros géneros, como el de terror, ciencia ficción o aventura. El género fantástico es aquel relato que tiene elementos sobrenaturales y extraordinarios. Se debe destacar que Carlos Fuente, escritor, también mexicano de los años 60, tuvo como tema principal para escribir su obra corta titulada Aura. Ambas historias se desarrollan en un entorno de penumbra, de oscuridad, donde los personajes principales no pueden ver claramente lo que los rodea y las personas de su alrededor, además de que la dualidad entre el sueño y la realidad está presente en ambos cuentos. A lo largo del cuento se hace evidente la dicotomía entre lo aparente y lo auténtico, entre la luz y la sombra, que deja ver solo una parte de la realidad, como todo lo que Alfonso puede percibir. Escenas fragmentadas, en los espacios vacíos es precisa la imaginación que, sin embargo, no se deja actuar en total libertad, pues el asombro de la realidad devuelve el personaje a su sitio. La escena es la propuesta del elemento constructivo dominante, acorde con una concepción novedosa del tiempo y del espacio. En lugar de tener un principio y un fin, la escena se desarrolla a base de espirales y duplicaciones que se tratan según el orden que tiene en el cuento, hasta donde es posible. Existen diversos planos en la realidad que nos plantea el autor. Desde el comienzo de la narración, el personaje, que es a la vez el narrador, viaja a través de calles desconocidas y experimentamos con él todas las acciones y sensaciones que transcurren en aquella noche. Es importante cuestionarnos, ¿fue un sueño? ¿Realmente sucedió todo aquello? Alfonso personaje nos dice, abro cita, cuando a veces en mis pesadillas evoco aquella noche fantástica, cuya fantasía está hecha de cosas cotidianas y cuyo equívoco misterio crece sobre la humilde raíz de lo posible, cierro cita. El mismo personaje la define como noche fantástica, hecha de cosas cotidianas y que crece sobre lo posible, abordando los conceptos que el mismo Reyes hizo sobre dicho tema en el deslinde. La dualidad entre la realidad y los sueños caracterizan las dos partes, realidad y sueños. La realidad es algo que ha existido desde el pasado hasta ahora. Por otro lado, un sueño es una especie de fantasía. La realidad puede llegar a confundirse con el sueño en este texto, ya que ambas logran tener características similares. En el cuento, logramos ver cómo Alfonso personaje nos evoca la realidad de manera ficticia, que logramos creer que esto es parte de un sueño. Puede ser posible que el autor lo que nos narra es una pesadilla, que logró adentrarse tanto en su inconsciente que puede creerlo y sentirlo de manera real. Sin embargo, dentro de un sueño no hay coherencia en el tiempo. Las cosas saltan de escena en escena. A veces se sueña en tercera persona, otras como protagonista. Sin embargo, pasan cosas que salen de la realidad. Un sueño, visión, es igual a la realidad, pero pero en escenarios imposibles o suceden cosas fuera de la lógica. Un sueño es también sobre hechos no existentes. Muchas veces sentimos la falta de la autenticidad de los sueños. Los sueños están totalmente desprovistos de pruebas y validez. A diferencia de la realidad, el sueño se basa en el poder. Es el poder que contiene la incertidumbre y la invalidez de las experiencias. El sueño se caracteriza a menudo por la cuestionabilidad y la improbabilidad. La realidad tiene que ver con la autenticidad, a diferencia de los sueños que tienen que ver con la no autenticidad. La realidad no tiene lugar para la no autenticidad. La realidad, por el contrario a los sueños, es la base de la validez. No puedes refutar las realidades. En la realidad no puedes controlar nada de lo que hacen los demás. Sientes hambre, sueño, incomodidad. Las cosas no salen como esperas, suceden de formas inesperadas, son reales y nada es mágico. Todo funciona bajo las leyes de la física.
El ateneísta teorizó en dicha obra sobre la ficción literaria y algunos aspectos los podemos ver en su cuento. Aunque fue escrito antes del deslinde, en el mencionado apartado va desde lo que es la mentira hasta el error, y como estos pueden ocasionar desajustes y sanciones en la vida social, pero la declaración literaria o ficción escapa de ellos, ya que se refiere a la fantasía y a nadie engaña sobre sus propósitos. Justifica con ello la libertad de mentir que adquiere el escritor al momento de la creación literaria y al instante, y por solo eso, la mentira cepada, que en el arte se vuelve al contrario placentera. Alfonso Reyes, siendo el protagonista, cuenta su insólita aventura. Da inicio a esta historia donde se encuentra en una apresurada carrera que lo llevará a una cita extraña pero sugerente. El camino hacia el sitio convenido está lleno de figuras irreales, oníricas. La luz artificial y la agitación del momento contribuyen a la creación de una atmósfera extraordinaria. De esta forma, podemos imaginar que el personaje tiene consigo la incertidumbre de que quizá algo malo puede suceder. Mediante la lectura se puede sentir aquel pesar que tiene el personaje dentro de la historia y de igual forma podemos compartirla, ya que la descripción que plantea en el contexto puede sentirse real. Encontramos características ficticias. Una vez en la casa, el supersticioso joven se encuentra frente a la silueta envuelta en tinieblas de una mujer nunca antes vista. Desde este instante podemos percibir que el texto ya comienza a tener un contexto un poco más tenebroso, donde todo puede ser ocaso y nublado, y sobre todo que la percepción de ser un sueño o la realidad cada vez aumenta. Más adelante podemos observar cómo el personaje se encuentra decepcionado por la visión de un vestíbulo anodido y trivial, donde él había dado una experiencia más grande o más interesante, pero al seguir avanzando se encuentra con el sitio respetable que había imaginado. En esta parte nos evoca saber que quizá ya no solo era un sueño, sino que realmente era la realidad, y por ende podía saber o percatar lo que quizás sucedería. Destaca especialmente un retrato que, en palabras del propio Alfonso, sería el de un señor de barba partida y boca grosera. Podemos observar que el personaje comienza a sentirse hipnotizado por Amalia y doña Magdalena, mujeres que al principio le hicieron la invitación a la cena, quienes vestidas de negro y con actitudes paralelas, insinuantes y estremecedoras, lo conducen a cierto estado placentero, esto también, gracias también a los efectos del vino. La disposición y las sensaciones de Alfonso y ambas mujeres van transformándose gradualmente hasta el punto en que llega a sentirse deprimido y agobiado. Esta situación cambia en cierta medida con la repentina invitación de acudir al jardín, que el protagonista describe como un semejante a un camposanto. En su delirio, sus recuerdos sobre este sitio se muestra tenebroso y sombrío. Si bien seguimos percibiendo que el drama horrífico sigue incrementando, menciona que cree escucharlas hablar de flores que muerden y que se trepan hasta el cuello como serpientes. Sin embargo, Alfonso no recuerda haber visto plantas que en esta oscuridad y debido al aburrimiento, entre otras cosas, termina por quedarse dormido. Al despertar, el desenlace del relato se precipita cuando las fantasmales señoras comienzan a hablar de cierto capital, el cual el joven y apuesto había marchado a Europa, donde tras quedar ciego en una explosión ya no tuvo posibilidades de admirar su tan anhelado París. La escena sigue siendo un texto narrativo importante en la historia de la literatura, no solo mexicana, sino hispana, ya que tiene características ficticias y sobre todo logra adentrar al lector en esta historia, para así preguntarse si realmente esto fue realidad o solo fue producto de un sueño. Reyes, conocido también como el regiomontano, nos da este cuento que no solo nos cuestiona, sino que nos llena de figuras retóricas, imágenes extravagantes, etcétera. Esto de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Y por último, cerramos esta mesa 3 con la ponencia La avaricia en un señor muy viejo con alas enormes, de Gabriel García Márquez. La expositora es Ana Guadalupe de Jesús Hernández. Adelante, Ana. Me permito presentar mi propuesta de trabajo de investigación. La intención al realizar este trabajo es mostrar mi inquietud ligada a la tarea docente y el cómo enseñar con actividades significativas para los estudiantes, más cuando se trata de trabajar con actitudes, valores, ya como menciona Adams. Cito: los valores acompañan al individuo en todas sus relaciones, al mismo tiempo que es a este nivel que el niño se encuentra en pleno proceso de desarrollo.
y todo lo que aprenda lo está poniendo en práctica de manera idéntica a lo largo de toda su vida. Cierro cita. Los valores representan conocimientos fundamentales a nivel integral, los cuales formarán al individuo y todo es común comprender desde el círculo familiar, hasta reforzarlo en círculos efectivos sociales y profesionales. Particularmente, la enseñanza y representación de los valores enseñados desde casas reforzados en ambientes de aprendizaje brinda una oportunidad para poder dar mayor fuerza a los conocimientos aprendidos. Para este caso, la avaricia es un valor que se encuentra en diversas fuentes o escritos como lo menciona Yagi. Abro cita. La avaricia es una imagen simbólica que representa de forma sintáctica tanto uno de los pecados capitales en sí, como el suplimiento que guarda a los que lo cometen. En ocasiones bajo identifica representación. La condena se dirige no tanto contra la avaricia como contra la usura. Cierro cita. La avaricia es, por otra parte, un vicio irracional, ha sido también algo que frecuentemente se ha enseñado y se ha señalado. Por otra parte, la edad preescolar es una etapa en la cual el infante se encuentra descubriendo el mundo que le rodea. Es donde el bombardeo de información y actividades para su formación académica comienza. Esta etapa representa un momento adecuado para la reflexión en su mundo social mediante estrategias que interactúan con él. La educación preescolar es otro nivel educativo con carácter obligatorio que se encarga de la formación de los niños de entre 5 y 3 años de edad, debido a que el primer enfrentamiento a la vida social donde el infante se relaciona con personas ajenas a los integrantes de la familia, permitiendo su integración en un círculo social con mayor diversidad y nuevas experiencias. La puesta en escena, representación de actividades literarias apoyan al estudiante en la generación de nuevos conocimientos, así como en refuerzo de anteriores. Es por ello que a referencia de Olivas, quien describe el teatro como, abro cita, una estrategia didáctica en un curso muy importante que debe ser aprovechado por los docentes que atienden niños y niñas en educación infantil, ya que existen debilidad o falta de práctica en realizar teatro dentro y fuera de las aulas de clase. Cierre de cita. Por ende, el teatro utilizado en el aula de cualquier nivel es una estrategia que debe considerarse para los distintos saberes que se promueve en este nivel educativo. Ahora bien, la parte principal o el fundamento primordial en este trabajo corresponde a la literatura, como ésta se convierte en un material didáctico para cualquier nivel educativo, permitiendo oportunidades de reflexión de los temas revisados. Por ello, los cuentos, fábulas, mitos, entre otros escritos, representan materiales convenientes para el nivel preescolar. Un señor muy viejo con las alas enormes es un cuento escrito por Gabriel García Márquez, del cual es uno de los cuentos que están publicados en el conjunto de relatos breves o novelas cortas, La increíble historia de la cándida Herendida y su abuela desalmada en 1972, aunque fue escrito en 1968. Por ello, que consideró relevante dar a conocer el antivalor de la avaricia en el cuento Un señor muy viejo con las alas enormes, en el cual se desarrolla en una presentación teatral dirigida a los niños de edad de preescolar. Este tema me pareció muy interesante. Hoy en día vamos a las aulas como los docentes solo enseñan a los infantes los valores, haciéndolos más importantes y dejándolos de lado los antivalores. La avaricia se me hace un antivalor muy evidente en la actualidad. Podemos encontrar incluso muchos ejemplos en la sociedad y me agradó trabajar con este antivalor, llevándolo a las aulas con un cuento de Gabriel García Márquez. El estado del arte es, de acuerdo Sánchez Olavarría, como, abro cita, un proceso sintáctico que consiste en realizar una búsqueda exhaustiva de los que otros han hecho acerca de un tema objeto de estudio. Esto permite darnos una idea de si el tema elegido es innovador o ha sido mencionado por otros autores y cómo estos pueden contribuir a nuestro tema de investigación. Y en su vez, se divide en 3 fases. A continuación, describiré. La fase de indagación o fase heurística radica en la integración de un corpus relacionado con el tema de investigación. En este caso, de mi investigación, la búsqueda de literatura consiste en 3 temas principales: valores, antivalores, educación preescolar y el teatro.
teniendo como elementos específicos de búsqueda, avaricia, enseñanza significativa y representación teatral. Estos elementos específicos permiten simplificar la búsqueda en el caso de antivalores de la avaricia. Va dirigido como elementos de análisis dentro de la obra de Gabriel García Márquez, la enseñanza significativa como teoría para lograr en los estudiantes la reflexión y el reconocimiento del valor tanto en la obra como en su contexto. Por último, la representación teatral como una estrategia para llevar un señor muy viejo con las alas enormes al ambiente educativo y así formular una propuesta educativa para abordar en específico el tema relacionado con la obra. Dentro de la fase hermenéutica que presenta una lectura a continuación de los textos ya depurados, con la finalidad de lograr su comprensión, se generaron fichas de una selección de temas, donde empecé a buscar información sobre los valores, información de la educación preescolar, los antivalores, la avaricia. Buscaba información importante que me pudiera ayudar para ese tema de investigación y la iba clasificando por categorías, fichas de resumen, textuales, y aparte iba creando las fichas de comentario. Hice una búsqueda rigurosa para lograr mi objetivo. La última etapa, la internalización, consiste en hacer uso de los hallazgos en la construcción de una tesis, generando así el marco textual, teórico y la metodología, la cual explicaré a continuación. Como se hace mención en la educación básica, abro cita, los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos y la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Cierro cita. Asimismo, en el artículo 3 constitucional, que expresa que la educación será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia, fortalece la formación de las niñas y los niños, las convicciones a favor de la honestidad, justicia, la libertad y la dignidad y otros valores fundamentales derivados de los derechos humanos. A nivel curricular, en la educación, desde que inicia su etapa escolar, los docentes, a través de los organizadores curriculares de la reforma del 2016 de educación básica, busca formar en los estudiantes aprendizajes esperados de cada organizador, entendiendo estos como las distintas áreas disciplinarias de cada contenido. Lenguaje y comunicación, conocimiento lógico-matemático, conocimiento de entorno natural, del medio ambiente y social, artes y socioemocional. Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimiento, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente el crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. Por ello que se considera que la presentación teatral de la literatura es importante y una vía muy útil para la enseñanza de valores, ya que se enfocará en los organizadores curriculares, artes y socioemocional. A partir de estos organizadores, se tomará en base el proyecto escolar denominado como la mención de la Secretaría de Educación, abro cita, seleccionan una obra presentan la historia, sus personajes reales o imaginarios con mímica, marionetas y en el juego simbólico. Fin de cita. Se considera que la literatura es importante y una vía muy útil para la enseñanza de valores. El hecho de llevar a la literatura a niveles educativos inferiores lleva a plantear lo siguiente: es necesario realizar actividades que incluyan a la literatura como material fundamental a la enseñanza de valores y antivalores. Los organizadores curriculares de arte y educación socioemocional de la reforma del 2016 establecen proyectos escolares que permiten al estudiante desarrollar los aprendizajes esperados. Esta situación surge desde que los infantes empiezan a convivir con la sociedad y muchos son juzgados por su comportamiento al exponer acciones que reflejan sus antivalores. El problema es que ellos no saben qué son los antivalores. Es muy conveniente tener estos conocimientos y así poder identificarlos con más facilidad. Los antivalores en los cuentos e incluso novelas, los docentes trabajan con fábulas para que los niños puedan analizar a los personajes y ya en este material deja un aprendizaje que se les facilita al menor e identificar ciertas actitudes del personaje ficticio,
pero como tal no los valores y antivalores. Se ha querido resolver esta problemática enseñándole a los infantes los valores, pero no se les han enseñado como tal los antivalores de una manera más rigurosa, por lo cual es necesario desarrollar estrategias didácticas que generen rutinas y hábitos para que los niños tengan la oportunidad de ser tomados en cuenta, de expresar e interactuar con otros para que de esta forma pueda enriquecer su aprendizaje de los antivalores y evitar desde una edad estos valores en su involucración en la sociedad y a la vez aprendan a relacionarse con otros para una buena convivencia mediante juegos, canciones, rondas, obras, videos, los cuales ayudarán a reforzar en el niño hábitos y valores de orden, respeto, tolerancia y compartir y solidaridad. Con lo anterior, la pregunta de investigación relacionada en este proyecto corresponde a la identificar. ¿Es la representación teatral una estrategia educativa a nivel preescolar eficaz para la enseñanza de antivalor avaricia que se encuentra presente en el cuento Un señor muy viejo con las alas enormes de Gabriel García Márquez? El objeto general es implementar una representación teatral para la enseñanza de antivalor avaricia presente en el cuento. El aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio del significado de la expresión. El aprendizaje es una expresión humana, no solo implica pensamiento, sino también efectividad, y únicamente cuando se considera un conjunto de capacidad al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. El aprendizaje significativo, como lo describe Ausubel, abro cita, no se olvida y se mantiene en la capacidad del humano. Eso sí, los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, con lo que juega un papel activo y participativo. El aprendizaje significativo, como decíamos, permite que el niño construya su propio aprendizaje. Fin de cita. El aprendizaje significativo ayudará a los niños a poder comprender y a socializar la obra presentada sobre el cuento. Lo que ellos harán es identificar este antivalor respecto a lo que ellos ya conocen y con experiencias que han vivido, como menciona Ausubel. Abro cita, el aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y a la inversa. Esos son productos de aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Fin de cita. El teatro escolar es un género dramático con características muy peculiares, identificando con los principios de la enseñanza actual y encaminando especialmente a educar divirtiendo. El nivel de preescolar, el teatro es un gran auxiliar para los profesores por su fuerza psicológica y su esencia del arte vivo que se encuentra latente en la expresión, en la voz y en la plasticidad de los niños, su construcción dramática y su accionar en la escena. Busca siempre despertar emociones o sentimientos sanos, reflexiones o bien la risa simple, que ayuda a una mejor integración del estudiante. Boal describe el teatro. Abro cita, es un arma eficaz que sirve de liberación si se sabe utilizar de forma adecuada. Fin de cita. En el mundo de la enseñanza con frecuencia se considera el teatro como una herramienta útil para transmitir conocimientos, perder la timidez o divertir a la niñez durante las fiestas escolares. Desde edades tempranas tenemos una disposición natural para la imitación y la actividad dramática, manifestada por primera vez en el juego dramático, para potenciar en niños y niñas nuevos aprendizajes. En cambio, lo que se estará presentando es que los niños puedan detectar en una presentación teatral el antivalor de la avaricia. La metodología es de acuerdo a las características de mi investigación. El enfoque permitente será cualitativo. El enfoque cualitativo, como lo define Fernández Bastí, abro cita, es una guía por área o tema significativo de investigación. Sin embargo, en lugar de la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis, precede la recolección y el análisis de datos. Como en la mayoría de los estudios cualitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas, hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Fin de cita. Este enfoque me ayudará para observar las características que se estarán mostrando
con los niños cuando se presente la obra y ellos puedan reaccionar al antivalor. Gracias. Gracias, Ani. Y les agradecemos a todos por estar y por supuesto a los destacados participantes del día de hoy. Esperamos contar con su presencia el día de mañana para la mesa 4, que promete estar muy interesante. Hasta pronto.